Señor, porque estás en medio de nosotros. Señor, podemos reconocer tu presencia aquí y queremos que esta mañana nos hables, Señor, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Señor, que tú tengas a bien, Señor, desatar tu presencia, desatar tu espíritu, Señor, en medio de nosotros. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es un versículo que simplemente a simple vista uno lo revisa, uno piensa que la discusión o la controversia del texto es no andar en la carne, ¿sí? Porque dice el espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. Y generalmente a veces se ha ocupado para confrontar el hecho de no vivir en la carne. Por supuesto no es el deseo de Dios que nosotros vivamos en la carne. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, el versículo no está hablando de eso. Déjenme revisar la traducción lenguaje actual que dice así: el Espíritu de Dios es el que da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que les he dicho traen vida porque provienen del Espíritu que da vida. Ok, entonces cuando uno lo mira en esta versión, uno entiende de que la palabra está tomando otra dirección. Aunque es un llamado nuestro, que vamos a estar reforzando también, de no vivir en la carne, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu y no del esfuerzo humano. Diga conmigo, el esfuerzo de mi carne. La palabra clave es esfuerzo. Yo debo depender del esfuerzo de Jesús. El contexto de este capítulo 6 es muy interesante porque ustedes recordarán aquella historia donde el Señor alimenta a 5,000. Dice, el texto es muy, muy hermoso porque dice que Jesús estaba enseñando cuando de repente mucha gente empezó a venir a Él, mucha gente, al punto que solo hombres eran aproximadamente 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces dice la palabra que el Señor le dice a Felipe, como para escuchar su reacción, aunque él ya sabía lo que iba a hacer, dice el texto, le dice a Felipe, ¿dónde pudiéramos comprar comida para alimentar a toda esta gente? Y Felipe se estresa, así como nosotros nos hubiéramos estresado con una pregunta así. Bueno, si nos tocara darle de comer a todos los que están en este salón, yo creo que muchos nos preocuparíamos, ¿verdad? Porque aquí hay unos hermanos que comen bastante, hermanos, que comen bien. Imagínense hombres que habían caminado, familias que habían caminado. ¿Cómo les damos de comer? Y Felipe le dice, ni trabajando un año, ¿verdad? Lograríamos hacer esto. Y providencialmente hay un muchacho ahí que tiene unos pocos panes, unos pocos peces. Ustedes saben, el Señor lo multiplica en las manos de los discípulos, se multiplica y es tan lindo que dice la palabra que hasta que se saciaron, comieron. O sea, cuando Dios nos da, hermanos, no nos da así como una cosita media, ¿verdad? Diga conmigo, Dios provee a lo grande. Diga conmigo, porque todo el hilo quiero que sea muy profético esta mañana. Diga conmigo, Dios me va a hacer terminar el año en bendición. Amén. Y así funciona nuestro Señor, hermanos. Él no da poca cosa. Pero resulta que dice el texto también que cuando vieron la señal, la gente quería hacerlo rey a la fuerza. Y entonces dice que el Señor se fue mejor porque la gente estaba teniendo una mala perspectiva de qué es lo que estaba haciendo Jesús en medio de la tierra, en medio de ellos. Y entonces dice que Él se fue, el Señor se apartaba a orar, ustedes se acuerdan. Y entonces luego los discípulos se van, lo esperan a la orilla del lago. Sin embargo, el Señor no aparece. Entonces ellos deciden cruzar el lago. Recordarán la historia que viene una tempestad fuerte. El Señor viene caminando a ellos en el agua, calma la tempestad, van al otro lado. Y la gente, todo esto, hermanos, en la noche. La gente al día siguiente se entera dónde está Jesús. Cruzan también ellos en barcos y lo siguen. Y entonces Jesús les dice unas palabras que son tremendas, porque les dice, ustedes me siguen porque ayer les di de comer y ahora tienen hambre otra vez. Pero realmente no me siguen por la vida que sale de mí, no me siguen porque ustedes necesitan un cambio realmente en su espíritu, en su esencia. Ustedes quieren los beneficios o quieren un salvador que nada más les resuelva lo del momento, mas no desean cambiar su vida. Y entonces todo el capítulo 6 está girando en torno a que Jesús es el pan de vida. Puede decir conmigo, Jesús es el pan de vida. Y Jesús les empieza a explicar eso. Jesús les hace un contraste como ellos esperaban para ese tiempo un salvador al estilo Moisés.
que según ellos, decía, pero Moisés nos daba el maná, decían. Y Jesús les dice, no se confundan, no era Moisés, era el Padre. Pero ellos esperaban un líder político con la fuerza que los liberara del imperio romano y que los alimentara. Básicamente, el mismo espíritu que tenía Judas. ¿Se acuerdan que Judas fue alguien que se decepcionó porque Jesús no actuó como él esperaba que actuara? Entonces, cuando Jesús les empieza a exponer ese contraste entre lo que ellos tienen como expectativa versus lo que él puede dar, la gente, al no entender qué significa comer del cuerpo del Señor, que por cierto es lindo el tema porque ahora tenemos la Santa Cena, y ellos no le comprendían. Entonces la conclusión natural de las personas fue: esta palabra es muy dura, no la podemos digerir, es demasiado para nosotros. Y entonces aquella multitud de gente, esos miles, se empezaron a ir. Porque hay personas, hermanos, que buscan nada más los beneficios del Señor, pero cuando algo no cuadra, muchos se van. Pero usted y yo no somos de los que nos hemos ido. ¿Cuántos dicen amén? Y diga conmigo con fe: y yo voy a permanecer. Y entonces cuando se están yendo, muchos, Jesús les hace una pregunta fuerte a los discípulos, a los 12. ¿Cuántos se acuerdan que les pregunta? ¿Y ustedes no se quieren ir también?, les dice. Y entonces Pedro lo mira, sabiendo que él es la fuente de todo, y le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la oración de nosotros: ¿a quién iremos, hermanos? Si solo Jesús tiene palabras de vida. Entonces, de eso está hablando todo el contexto, este capítulo, este pasaje. Que las palabras de él, porque él lo dice más adelante, al final del capítulo, es que el Señor le dice: el Espíritu de Dios es el que da vida, los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que les he dicho traen vida porque provienen del Espíritu de vida. Entonces nosotros, hermanos, si algo vamos a ver esta mañana, todavía a nivel de introducción, es que el Señor quiere que nosotros caminemos en la vida que Él tiene para nosotros, confiados en el poder que tienen sus palabras y no en los esfuerzos que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, déjeme poner una idea de algo que es cotidiano. Ustedes ven cómo ando yo vestido, todo un irreverente, ¿ven? para muchos contextos, ese es un tema muy importante. Ahora ustedes ven que yo a veces vengo con alguna camisa manga larga, hoy no tenía ninguna limpia, me puse esta. Pero hay gente, hermanos, que la que me vea. Bueno, voy a resumir. No teníamos ninguna. Sí, hermano. Ya no digo nada, ¿verdad? No, hermanos, en la casa los dos hacemos las cosas, era mi culpa. Pero hay personas, no me distraigan del tema, por favor, hermano. Hay personas que le ponen un énfasis especial a ese tipo de cosas. Tenés que vestirte de determinada forma. Tienes que hablar de determinada manera. Tienes que asistir a una cantidad específica de reuniones. Y el problema es que la gente lo empieza a hacer de esa forma y hasta que se cansa. Porque realmente todo fue en su propio esfuerzo. Y no hubo una revelación muchas veces de por qué estaban haciendo el servicio que estaban haciendo, por qué estaban teniendo esa diligencia para hacer las cosas. Hace poco estábamos en una boda, la boda de un amigo, me invitaron a casarlo. Ahí sí fue con traje, no fui así. Y fíjense que nos llamó mucho la atención con mi esposa la abogada que casó esta pareja. Una de las bodas más bonitas, porque la abogada tuvo una dinámica espectacular, muy amena. En 20 minutos había hecho su cosa esa que algunos se tardan mucho, ¿verdad? Pero no faltó que dijera nada, sino que optimizó su tiempo y nos parecía que era una persona también muy extrovertida, una persona agradable de platicar. En la cena nos sientan enfrente y entonces comenzamos a platicar y nos dice de qué iglesia son, le hablamos de ITC y todo, y de repente ella nos dijo algo muy triste y es: tengo aproximadamente, bueno, no recuerdo, pero dijo 10 años, tengo 10 o más años de estar fuera de la iglesia, dijo. Y es porque a mí me quemaron, dijo así. Teníamos una dinámica de ir y de servir y decía, y en esta iglesia nos inculcaron que si nosotros siquiera escuchábamos una predicación de otro pastor en el internet, eso era pecado, todo era pecado.
pues yo quedé traumada, dijo, y no he decidido volver. Bueno, nosotros la animamos a que viniera, le dijimos, ya es tiempo que vuelva, nosotros la vamos a explotar también, le dije yo. No, la animamos a que viniera, pero a pesar de que estábamos disfrutando la conversación con ella, nos dio mucha tristeza. Porque uno pregunta, ¿dónde quedó el esfuerzo de todos esos años? ¿Dónde quedó ese ir y venir? ¿Dónde quedó esa entrega? Y entonces me recuerda perfectamente a este capítulo. Los esfuerzos humanos, si no tienen la vida del Espíritu, no aprovechan para nada. No tienen ningún efecto. Entonces yo quiero que ahora hablemos acerca de cómo la carne no puede producir vida, cómo el Espíritu es el que vivifica y cómo las palabras de Jesús son poderosas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El primer punto, entonces, la carne no puede producir vida. Todos estamos tomándolo de este capítulo de Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, la carne no puede producir vida. Y la palabra en el original para carne es sarx, y quiere decir esfuerzo, lo que yo puedo hacer, la capacidad que yo tengo, y la limitación que tiene mi esfuerzo en sí mismo. Es importante, hermanos, darnos cuenta de que Dios siempre ha ido en función de hacer más Él para que nosotros podamos gozar de su beneficio. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la vida de Abraham, ustedes recuerdan que la palabra dice que Abraham le creyó al Señor y él fue justificado, fue salvo. Mire que eso antes, en un tiempo antes de la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel, antes de todas las normas que tenían, el Señor salvó a este hombre, que no era del pueblo de Israel, era un hombre de otra nación. Fue el padre de la nación, pero él no era israelita como tal. Dios siempre ha tenido un amor especial por las naciones y por las personas. Pero en Génesis 15, hermanos, la historia que aparece es fascinante. Déjeme también relatarle un poco de lo que está pasando. Previamente en el capítulo 14, voy a correr para no enchivolar demasiado y les voy a ver las caras a ver si me están siguiendo. Pero lo que está pasando es que, ¿se acuerdan ustedes que Lot tenía un sobrino que Dios le dijo? Abraham tenía un sobrino llamado Lot, que Dios le dice que no se lleve a nadie de su familia, sino que se vaya solo. ¿Lo recuerdan? Abraham no hace caso, se lleva a Lot, se pelean al punto que luego se separan y Lot está viviendo en un lugar que se llama Gomorra. Sucede una guerra de varios reyes, entre ellos está el rey de Gomorra, el rey de Sodoma, y se llevan cautivo a Lot, que vivía en aquella región. Abraham entonces va a pelear con estos reyes para rescatar a su sobrino, porque se lo han llevado cautivo a él, a todas sus pertenencias. Para hacerlo corto, el Señor le da la victoria con 300 hombres. Abraham gana esta batalla y el rey de Sodoma está contento porque rescatando a su sobrino trajo victoria para él. Entonces el rey de Sodoma lo quiere bendecir, pero Abraham le dice: Dios no me da libertad en que yo tome ninguna recompensa de parte tuya. En el camino se encuentra con Melquisedec, a él le entrega el 10% de todo lo que él ha conquistado en la batalla, y así cierra el capítulo y pasamos al 15. Mire cómo le resumí como 3 capítulos ahorita. En el 15, el Señor se encuentra con él y le dice que lo va a bendecir grandemente, que le va a dar un gran galardón. Imagínense que Dios se le apareciera a usted y le diga: tengo un gran premio para ti. ¿Cuántos quisieran eso? Un gran galardón. Pero Abraham responde algo muy interesante y le dice: Señor, le dice, pero tú me vas a bendecir, pero yo realmente, ¿a quién le voy a heredar? El único que tengo es ese criado de Damasco que se llama Eliezer. ¿Será que a él le voy a heredar? Le está diciendo Abraham, en otras palabras: está bien, tú me vas a bendecir, pero yo realmente lo que quiero es un hijo. Ahora, las palabras de Dios a Abraham fueron: no temas, yo te voy a bendecir. No temas tenía sentido porque a los que acababa de él de derrotar podían traer represalias y él no había aceptado una ofrenda. Entonces Dios le está diciendo: yo te voy a proteger y lo que no aceptaste ahí, yo te voy a bendecir. Pero Abraham le dice: Señor, aunque me vas a dar tu bendición, ¿de qué aprovechas si no tengo a quien heredársela? Y entonces el Señor va a comenzar una lista de encuentros con él en el cual se va a ir revelando poco a poco. Y entonces cuando él le dice eso, que lo que quiere es una descendencia, Dios lo que hace es responderle con una promesa. Y dice que lo saca en una noche estrellada, lo saca a ver las estrellas, ustedes recuerdan, y le dice: trata de contar las estrellas.
Yo me imagino a Abraham ahí, ya cuando iba por las 50, perdido y volviendo a comenzar en una dinámica hermosa con el Señor. Y el Señor le dice, así como no puedes contar tu descendencia, así como las estrellas, así como no puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Incontable. Bueno, entre esos, hermanos, la estrella de la mañana que dice Apocalipsis, el Mesías venía de ahí también. Y el Señor le habla esto importante. Siempre cuando nosotros, a veces Dios nos promete algo, generalmente va a venir la duda. ¿A cuántos Dios les ha prometido algo, hermanos? La salvación de un hijo, el compromiso de un familiar, una sanidad. Pero nuestro cerebro así está cableado, hermanos. Desde que el hombre ha caído, siempre el hombre está buscando una confirmación. Señor, dame un poquito. Bueno, los discípulos le dijeron, aumentanos la fe, porque nos cuesta creer, hermanos. Ahora yo le tengo una buena noticia. Cuando nosotros tenemos duda y cuando estamos esperando y hacemos ese tipo de preguntas, Dios no se va a enojar con nosotros, sino que Dios nos responde con sus promesas y nos asegura, hermanos. Si usted necesita que el Señor le reconfirme, el Señor lo va a hacer porque le ama, pero Dios no va a dejar de cumplir lo que ha pensado hacer con su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todavía Abraham, después de que vio las estrellas, le dice, ¿y qué garantía tengo yo de que vas a cumplir esto? Le dice. Estaba incrédulo el hombre. Entonces, mire lo que pasa aquí. Este es el centro de lo que le quiero hablar de este capítulo. Dice la palabra que el Señor le dice, vamos a hacer un pacto. Y en esos tiempos, en la antigüedad, la forma de tener un pacto no era firmando un contrato como ahora, sino que la gente que iba a hacer un pacto traía animales, los cortaba entre pedazos y pasaban en medio de los animales cortados y decían, así no suceda si nosotros fallamos al pacto. Es decir, si uno de los dos falla al pacto, que seamos despedazados como estos animales están siendo despedazados. Entonces el Señor le dice a Abraham, bueno, estoy tan convencido de la bendición que te voy a dar, estoy tan seguro de que voy a hacer lo que te he dicho que voy a hacer, que estoy dispuesto a hacer un pacto. Imagínense qué tremendo nuestro Dios, hermano. Y le dice a Abraham que prepare los animales. Abraham los prepara y los corta. Y en lo que él está haciendo ese trabajo, el Señor se va. Y se tarda en llegar. Y entonces llegan los buitres a querer tocar los animales. Dice que Abraham los espantaba. Hasta que más tarde, el Señor hace caer un sueño sobre Abraham. Diga conmigo, lo puso a dormir. Hay momentos que lo más espiritual y más profético que va a hacer Dios para usted es mandarlo a dormir. No es broma. Y siempre que Dios lo mande a dormir, tenga expectativa, hermano. Mire, cuando Adán, Dios lo puso a dormir con la tremenda bendición que le salió, vea, con Eva. Por eso es que no la podía entender a las mujeres, porque cuando la creó estaba dormido. ¿Qué iba a poder entender? Pero cuando Dios lo ponga a dormir, hermano, Dios está preparando algo en su favor. Y mire lo que pasa. Cuando él está dormido, él tiene una visión. Y en la visión ve que los que están pasando en medio de los animales, ¿se acuerda que le dije que los que pasan en medio de los animales son los dos que van a firmar el pacto? Creo que por ahí hay una imagen, ahí está. Y cuando él está dormido y mira la visión, lo que está viendo es que está pasando un hornillo o una columna de humo. ¿A cuántos les recuerda como la columna de nube? Y una antorcha están pasando entre ellos. Y uno se queda, bueno, ¿y no era el pacto con Abraham? Pero el Señor lo puso a dormir, porque así como era Abraham de activo, así como preparó los animales, así como estaba espantando los animales, si Abraham hubiera estado despierto, pasa él en medio. Y el hombre no tiene capacidad de cumplirle los pactos a Dios. Así que quien hubiera sido despedazado es el hombre en representación de Abraham. Entonces Dios lo puso a dormir y firmó el pacto él mismo. La columna de nube representa al Señor, hermanos. La columna de nube en el desierto, el humo que salía del Sinaí, pero la antorcha representa a Cristo. Dice la palabra que Él dice de sí mismo que Él es la luz del mundo. Y en Juan dice que Él es la luz del principio, hermanos. Diga conmigo, la luz es Cristo. Entonces mire qué hermosa escena. Quien está firmando el pacto es Dios Padre con Dios Hijo. Dios Hijo tomando el lugar del hombre. No lo dejó caminar, hermano. No lo dejó confiar en su esfuerzo. Lo puso a descansar. Yo les he dicho anteriormente, hermanos, que la vida cristiana es una vida de descanso. Dígale al que tiene la par, eso no es sinónimo de haraganería. Pero en la vida cristiana se avanza descansando. Es como en un carro o en un avión. Usted va avanzando, pero usted va sentado.
No tiene sentido que usted encienda el carro, ponga a manejar a alguien y vaya corriendo a la par de él. No tiene ningún sentido. Así como descansamos nosotros en que el carro, que no sabemos cómo funciona, a menos que haya un mecánico aquí experto, pero descansamos en ese esfuerzo. No tiene sentido que no lo hagamos con nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Dios ha firmado y su Hijo ha firmado el pacto para nosotros, hermanos, para que recibamos bendición. Ahora, ese pacto tenía otras implicaciones. Si nosotros seguimos leyendo hasta los capítulos 18 de Génesis, nosotros vemos cómo luego vino el pacto de la circuncisión, pero la verdad es que el hombre no pudo mantener su pacto. Y entonces la sentencia del pacto se cumplió, hermano. Cristo sí fue despedazado en la cruz, tal como firmaron en aquella oportunidad. Cristo tomó nuestro lugar, hermanos. Por eso cuando nosotros pensamos en el amor de Cristo, no debemos de pensar en una cosa a la ligera. No fue poca cosa, hermanos. El pacto tenía validez, solo que no fue el hombre el que pasó. Muchos fracasaron por tiempos para entender esto. Por eso no entendían, hermanos, el mensaje de Jesús, no lo comprendían. Pero la carne, el esfuerzo nuestro, hermanos, no puede producir. Más adelante, ya el Señor habiéndole dado una palabra a Abraham acerca de su descendencia, él decide meter su mano, meter su esfuerzo, y Dios está tardando con la promesa. Entonces Sarai le sugiere que él se acueste con su criada, ¿se acuerdan? Agar, y da a luz un Ismael, que trajo una serie de complicaciones. Hermano, cuando Dios te ha dicho que va a hacer algo, tú no necesitas meter la mano y ayudarle a Dios. Recuerdo a alguien, no recuerdo quién ni qué era, pero esta persona estaba esperando algo de Dios y le decía: Señor, es que tú deberías hacerlo de esta forma. ¿Por qué no le dices a fulano de tal que haga una llamada y esto y lo otro? Y dice que sintió en su espíritu que Dios le dijo: tu trabajo es creer que yo lo voy a hacer, no decirme cómo yo lo voy a hacer. Y hay veces que yo estoy esperando algo de Dios y me empiezo a imaginar cómo Dios lo va a hacer y digo: ya la regué porque así no lo va a hacer. Entonces dejo de pensar en eso. Prefiero no pensar y dejar que Dios sea creativo para sorprenderme en cómo Él lo va a hacer, hermanos. Puedes repetir con eso: mi trabajo no es decirle a Dios cómo lo va a hacer, sino creer que lo va a hacer. Es que en nuestro esfuerzo queremos ayudarle a Dios como que a Él se le escapara una, hermano. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le va ninguna. Estuvo buena esa. Y volviendo al capítulo, la gente esperaba que el Señor le diera un pan como el del maná. Pero ese pan, hermanos, ¿se acuerdan ustedes que todos los días había que recogerlo porque si no se arruinaba? Eso significa, hermanos, que el Señor quiere que dependamos de Él todos los días. No dependamos de lo que nosotros podemos hacer. El guardar el maná implicaba para la gente el esfuerzo de estarlo cuidando, estarlo preparando. Dios no quería eso. Dios quería a su pueblo descansado para que confiara en lo que Dios podía hacer, hermanos. Esto confronta directamente nuestro orgullo, porque sí que lo queremos hacer, hermanos. Sí que tenemos un problema con nuestro propio ego. El papá de un entrañable amigo está pasando quizás sus últimos días de vida, y esta persona fue conocida como un hombre violento, un hombre fuerte, de resolver todo con golpes, una reputación de un hombre macho, ¿verdad? Tremendo. Ahora que ha estado al borde de la muerte, abrió su corazón al Señor y ha estado teniendo un encuentro con Dios ahora en sus últimos días. Pero ¿cómo le ha costado a esta persona llegar a un punto de quiebre, hermanos? Porque el ego del hombre es tremendo. El hombre siempre cree que puede, siempre creemos que podemos. Pero delante del Señor solo necesitamos descansar, hermanos. Entonces, yo quiero declarar para todos nosotros que nuestro pacto con Dios no depende de nuestra carne, sino de que Cristo tomó nuestro lugar. ¿Puede decirlo conmigo? Mi pacto con Dios no depende de mi carne, sino de que Cristo tomó mi lugar. Amén. Punto número 2, hermanos. El Espíritu es el que da vida. La palabra que se ocupa en el lenguaje original es la palabra neuma. Diga conmigo, neuma. Y esto significa, hermanos, aliento. Esto significa poder de Dios, hermanos. Espíritu, vida, regalo. Diga conmigo, regalo. Y es el Espíritu que sopla y lo muerto revive, hermanos. Ese es el poder del Espíritu,
Qué hermoso esto, hermanos. Mientras que los judíos esperaban, como les digo, Mesías que resolviera todo con la fuerza, con el poder político, militar, el Señor estaba estableciendo su espíritu que daba vida. Yo soy un convencido, hermanos, que la iglesia del Señor, aunque creemos en los 7 montes, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado hablar de los 7 montes? Sí, quizás esa sea una enseñanza para algunos que son nuevos, pero básicamente es creer que Dios va a posicionar a su iglesia en 7 grandes esferas de la sociedad: la economía, el entretenimiento, las artes, la educación, la política, la familia, el gobierno, el monte de la religión, etcétera. Yo creo que Dios va a levantar gente en la política, hermanos. Yo creo que Dios va a levantar gente que tenga una voz ahí autorizada. Pero creo que si la iglesia está esperando a que llegue un presidente cristiano que traiga cambios a las naciones, eso no va a suceder, hermanos. O no va a bueno, Dios lo puede hacer, no quiero decir una palabra negativa, pero es más probable que hayan cambios en lo espiritual cuando la iglesia se levanta a gobernar desde lo espiritual. ¿Saben cuál es un ministerio muy efectivo para eso, hermano? Atalayas, hermano. ¿Cuántos atalayas hay aquí en esta mañana? Nosotros estamos orando por cosas y Dios en su gracia responde a esas oraciones. Resulta que oramos para que Dios intervenga en las ciudades y Dios interviene en las ciudades. Oramos por sanidades y Dios sana a los enfermos. Ahora, los políticos pueden también generar campañas de salud y llevar recursos, pero eso no es más rápido que la acción que el Espíritu puede traer a través de la oración de las personas. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir una vida de poder en el Espíritu, a creer eso, hermanos. Es ese mismo Espíritu que en Ezequiel 37 dice: voy a hacer que entre en ustedes un espíritu y volverán a vivir, los pondré tendones, carnes, piel, y haré que entre ustedes mi espíritu, y haré que entre en ustedes, mi espíritu, para que vuelvan a vivir. Ezequiel está viendo un valle de huesos secos y le pregunta el Señor: hijo de hombre, ¿volverán a vivir estos huesos? Tú lo sabes, Señor, le dice. Y el Señor le dice: profetiza a estos huesos que tengan vida. Hermanos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Nosotros podemos profetizar a esas situaciones que son como un valle de muerte, como un valle de huesos secos, como un territorio árido donde no se produce, donde no hay, donde usted dice: mi hijo no tiene ni para atrás ni para adelante, no tiene compostura, he hablado con él, lo he mandado aquí y allá y nada. Hermano, profetice vida sobre su hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Hay como 3 que lo están agarrando nada más. Háblele vida a las circunstancias, hermano, que usted está pasando, con su salud. Hermanos, la ciencia médica tiene un tope. Los doctores, hay un momento que ya no saben qué hacer, pero el Espíritu da vida, hermanos. Profetícele vida, hermanos, a la situación de salud que usted está viviendo en todas las áreas. Porque ese Espíritu, hermano, va a hacer que, como con aquel ejército, que era una representación de la casa de Israel, que estaban muertos, hermanos, el Señor empezó a poner los tendones, empezó a poner la piel y les dio la armadura para que fuera un ejército poderoso. Prepárese para ver aquello que estaba muerto viniendo a la vida de una forma que usted no esperaba que sucediera. ¿Cuántos dicen amén? Más atrevido, pensando siempre en ese hijo que es el que carga su corazón. Véalo en el Espíritu predicando la palabra. Véanlo en el Espíritu liberando a otros. Si usted dice: ¿cómo va a ser eso posible? El Espíritu de vida, hermanos. No es nuestro esfuerzo, es lo que Él puede hacer. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos saben también que la fe suya puede ser de bendición a otro? Quizás la persona, usted dice: sí, pero es que él no quiere nada. Sí, pero miren, hermanos, la fe del centurión levantó a aquel muchacho que estaba en la cama. El que estaba en la cama quizás ni sabía lo que andaba haciendo el centurión, pero la fe de él sirvió para que este otro fuera levantado. Entonces, hermano, crea en el Espíritu de vida. Hechos 2:2-4 dice: de repente se oyó un ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, y llenó toda la casa. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Solo algunos, 3 fueron llenos. Todos, habían 120 ahí, y fueron llenos del Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús lo había prometido, que iba a derramar su Espíritu, y empoderó a su iglesia, hermanos. Y el Espíritu fue un regalo de Jesús para la iglesia. Cuando el Señor Jehová Dios dio la ley en el monte, el pueblo estaba adorando al becerro cuando bajó, y Dios se molestó tanto que hizo que perecieran 3,000 personas cuando Moisés bajó.
Los levitas se levantaron y ajusticiaron. 3,000 cayeron ese día. En Pentecostés, cuando el Señor derramó su Espíritu, 3,000 fueron salvos. El Espíritu siempre da vida, hermano. El Espíritu siempre da, hermanos. El Espíritu da un regalo para nosotros. Usted no necesita ser una persona súper espiritual para que Dios lo use en grandes cosas. Usted tiene el Espíritu de Dios. Hay frases que a veces la gente dice cuando invita a un grupo de alabanza. Dicen, aquí una serie de errores en las frases. Vamos a invitar a los levitas, dicen, como que estuviéramos en el modelo levítico todavía. Vamos a invitar a los levitas que nos introduzcan en la presencia de Dios. Entonces, cuando dicen eso, a mí lo que se me ocurre es que los levitas, vamos a ir a hacer que la gente reciba a Cristo. Porque cuando la gente recibe a Cristo, recibe el Espíritu de Dios. Por lo tanto, usted, hermano, no necesita que un líder de alabanza o alguien lo meta a la presencia de Dios. La presencia de Dios está metida en usted. Y entonces cuando adoramos, ¿qué está haciendo el director de canto? Ese muchacho o esa muchacha tiene un poquito más de entrenamiento musical para guiarlo a usted en cómo cantar. Y le provee una atmósfera musical en la cual usted puede expresar sus emociones, pero no es el líder que lo está conectando. Lo conectó Cristo con el Padre, hermano. Usted tiene la presencia de Dios. Y adivine qué, el lunes, cuando usted va manejando o va en bus hacia la universidad o para donde sea que vaya, ese espíritu que usted percibió el domingo sigue ahí con usted. El que no está es el ministro de alabanza. Y mejor, vea, porque un poco desafinado le suena la secuencia. Pero ese espíritu está con usted y usted puede disfrutar esa presencia y ese espíritu de vida donde usted se encuentre. El problema es que dejamos de ser conscientes de esa presencia y nos comportamos como que Dios se hubiera quedado en el salón Tamanique 3 del Hotel Hyatt Centric y ahí nos va a esperar el siguiente domingo. No, Él está con usted, hermanos, en todo tiempo. Y un hijo agradecido de Dios sabe honrar esa presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Entonces, el Espíritu es el que da vida. A diferencia de la imagen que teníamos, ahí había puesto una que es como un jardín, hermanos. Cuando tenemos nada más el esfuerzo que no produce, eso es una tierra árida. Pero cuando el Espíritu viene a nosotros, hermanos, hay vida como ese jardín. Miren qué hermoso ese jardín. Yo creo que a mí ya me está entrando la etapa de Señor, porque en mi espacio de trabajo me han dado ganas de poner una maceta, imagínense. Entonces estoy creciendo, hermanos. Qué lindas son las plantas y las macetas. Porque nos hablan de vida, hermanos. Entonces necesitamos no solo como una ayudadita, una visita del Espíritu. No, necesitamos esa vida que sopla continuamente. Hermanos, el Espíritu sigue soplando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces declaremos juntos: el neuma de Dios está soplando vida nueva en mí. Dígalo otra vez creyéndolo: el neuma de Dios está soplando vida nueva en mí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Eso es profético para su vida. Punto número 3: el poder de las palabras de Jesús. Fíjense que algo importante es que en este versículo de Juan 6:63, que es el que tenemos de base, dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra que el Señor está usando ahí es el remata que yo les estoy diciendo, es espíritu y vida. Ustedes saben que en el original para palabra hay dos grandes expresiones, una es logos y otra es rema. El logos entendemos toda la palabra de Dios, toda la Biblia, ¿verdad? Pero el rema es esa palabra específica que cobra vida, y es la que Jesús está usando aquí. El remata que yo les hablo, la palabra que constantemente cuando la lee se hace vida, le doy a ustedes porque tiene espíritu. De manera que Él siempre está hablando palabras para nosotros que cobran una vida impresionante. Yo recuerdo en un momento de mi vida que tuvimos que terminar la relación con mi amada aquí, en obediencia. El Señor nos lo pidió en el altar, hermano. Otro día les vamos a dar ese testimonio. Ahorita no, porque lloro todavía. Pero fue bien difícil porque nos tocó ir a hacer una administración a Honduras. Y yo me fui despedazado, hermanos, para allá. Y teníamos que ir a ministrar proféticamente. Y yo allá, horrible, horrible. Entonces yo dije, aquí tengo que hacer algo. Y comencé a leer la Biblia, hermanos, pero hacía leer. Y agarré los salmos. Recuerdo que leía no menos de 10 salmos diarios.
hasta que llegué al Salmo 37 y estaba usando la versión del lenguaje actual. Aquel versículo que dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pues recuerdo más o menos que toda la versión en lenguaje actual decía: tú debes de confiar en Dios. Establécete en la tierra y haz el bien. Hasta me lo memoricé. Y después decía el versículo: entrégale a Dios lo que más amas y Él concederá los deseos de tu corazón. Y yo lo que más amaba y era estar colgado, hermano, del teléfono con aquellas promociones de Digicel, ¿verdad? Ya hace rato, ¿verdad? Ese era lo que yo más anhelaba, que pudiera esto darse, que ustedes saben, era una situación emocional. Pero leer ese versículo en ese contexto me dio vida, me cambió la perspectiva. Ese es un contexto, pero hay un momento donde usted está leyendo la palabra y luego eso salta de una forma especial que le ayuda a usted a sostenerse. ¿A cuántos la palabra los ha sacado adelante en algún momento? Porque ese rema que Dios habla es poderoso, hermanos. ¿Cuántos aquí han escuchado por lo menos unas 1000 prédicas a lo largo de su vida? Fácil. Bueno, de este mismo tema, ¿cuántos lo han escuchado muchas veces? De esto que yo les estoy hablando. Pero ¿por qué cada vez que lo hablamos cobra un sentido diferente? Porque nuestro corazón, nuestra mente necesita volver a escuchar palabras que nos den vida. Y esta prédica usted la va a volver, o estos pasajes los va a volver a escuchar, y siempre Dios le va a inyectar una vida diferente. Por lo tanto, cuando usted está pasando por un momento muy difícil, de mucho desafío en su vida, hermanos, por favor, hágase el favor de no abandonar la palabra, porque nada más lo puede sacar a flote. Nada más le puede inyectar la vida que usted necesita para salir adelante. Sí, usted puede ir a terapia, y se lo recomiendo, yo mismo he ido y es efectivo y funciona. Pero nada le va a dar más vida que la palabra. Usted puede hacer todas las actividades que usted quiera hacer, el deporte que quiera hacer, lo que necesite hacer, lo puede hacer, pero nada le va a dar vida como la palabra de Dios. Las demás cosas van a ser un paliativo, van a ser un acompañante, pero la palabra de Dios lo va a sacar de donde está, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recordando esto, el Señor les dijo, ¿se acuerdan? ¿No se quieren ir ustedes también? Pero Pedro le dijo, ¿cómo, Señor? Si de esas palabras nosotros vivimos. Si teníamos una vida ordinaria, pero cuando escuchamos esas palabras nuestra vida se volvió extraordinaria. Tenemos un sentido, tenemos un propósito. Es como decirle a Jesús: no dejes de hablarnos, nunca te calles. Necesitamos escuchar esas palabras que inyectan vida a nuestro corazón. Esa palabra es tan poderosa que lo vemos ahí y en el ejemplo de Marcos, cuando dice que la tormenta se arreciaba, el Señor levantó su mano contra la tormenta y con toda autoridad le dijo a la tormenta: cálmate, tranquilízate, enmudece. ¿Y qué hizo la tormenta, hermano? Rapidito, porque si no la tormenta sabe, ¿eh? Cuando Jesús habla, hermanos, la creación tiembla. El problema es que a veces Jesús nos habla y nosotros como que Bruno diciéndole: recoge tu juguete, y sale corriendo para allá. Pero la palabra de Jesús tiene vida. Pongamos la siguiente: esa palabra de Jesús es tan poderosa, hermanos, que vienen y le dicen: tu amigo Lázaro está enfermo. Y bueno, está cargando ahí. Tu amigo está enfermo, le dice. Y Jesús se toma un tiempo todavía para hacer lo que estaba haciendo. Bueno, Lázaro muere. Y él le dice a sus discípulos: bueno, Lázaro duerme, dijo él. Pero primero le dijo duerme y les dijo: no, Lázaro ha muerto, le dice. Y voy a ir para despertarlo. Y se para, hermanos, delante de la tumba, ahí como estamos viendo. Y no hace una oración para adentro, ¿verdad? Porque cualquiera hubiera dicho: voy a orar en la mente por si el Señor no lo levanta. No me voy a comprometer aquí, ¿verdad? No sé cuánto les ha pasado que van a un funeral y dice: me encantaría orar para que se levante. Y van a veces no les ha pasado, a mí me ha pasado que he ido a la caja: Señor, si quieres resucítalo. No va a resucitar con esa fe con la que ora uno. Pero Jesús con voz en cuello le grita: Lázaro, sal. Y cuando ese muerto escuchó, hermanos, el espíritu de vida vino sobre él y salió, hermanos, caminando. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Es un Dios poderoso, hermanos. Venía vendado
Lo desataron y Jesús le dice que le den de comer, porque es una persona que se ha incorporado. Perdón, pues. Que lo dejen ir, ¿verdad? Ya se ha incorporado a la vida normal. Estaba muerto. Sí, tenía 4 días. Ya el olor ya era evidente. Tenía 4 días. Pero el Señor puede resucitar lo muerto, hermanos. No sé cuántos años, tomándolo de vida simbólico en tu vida, haya llevado muerto algo. Puede ser un llamado. Y tú recuerdas aquellos tiempos. No, es que yo era el que hacía. Yo era el que estaba al frente, pero eso se murió. Esta mañana, con una palabra poderosa, Jesús puede resucitar. No sé hace cuánto se te apagó el fuego, no sé hace cuánto dejaste de creer que era posible, pero ahora en el nombre de Jesús eso resucita. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Entonces, nosotros vemos que el problema de Jesús no era, bueno, no es que tuviera un problema, pero no es que el problema no es que era si Jesús podía tener el poder militar para traer el cambio que la gente esperaba. De poder podía hacerlo. Sí podía resucitar a los muertos. Podía ser así que los ángeles bajaran y destruyeran a todo el imperio romano, a los que estaban ahí, pasar por Italia de un solo. Podía hacer eso. Pero el Señor trajo un nuevo sistema. Y la idea de Él era que cada uno de nosotros, hermanos, pudiéramos ser empoderados con ese espíritu que da vida. Entonces, hermanos, yo quisiera que nosotros podamos entender que esas palabras nosotros las podemos declarar. Vamos a declarar las palabras de Jesús. Por ejemplo, algo que yo mismo he estado practicando y que me ha ayudado mucho. Cuando usted tiene una lucha con el pecado, cuando usted tiene algo que siente que no puede abandonar, que usted no puede dejar, pruebe profetizar las palabras de Jesús sobre usted. Este versículo es de batalla, por ejemplo, Romanos 6:14. Mire lo que dice: el pecado ya no los domina, pues ustedes no viven bajo la ley, sino bajo la bondad de Dios. En otra versión dice: el pecado no es su dueño, sino que ustedes viven bajo la gracia de Dios. Cuando usted tiene esa palabra en su mente, esa palabra es poderosa, y toda lucha que usted por otro método no ha podido abandonar, usted va a poder tener victoria en el nombre de Jesús. Usted profetiza sobre su vida: el pecado no es mi dueño, yo vivo bajo la gracia de Dios. Yo no necesito vivir haciendo estas prácticas de pecado, porque el pecado no me gobierna, no me dice qué tengo que hacer. Yo vivo bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos lo pueden declarar? Diga conmigo: el pecado no es mi dueño, yo vivo bajo la gracia de Dios. La gente piensa que predicar la gracia de Dios y hablar la gracia de Dios es darle licencia a las personas para que la gente haga lo que quiera hacer. La gracia te empodera para entender lo que has recibido, y cuando entiendes lo que has recibido, tú dices: yo no puedo volver atrás. El pecado no me gobierna. Cuando la situación es de escasez o de ansiedad o de derrota, usted puede declarar 1 de Juan 4:17: así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Puede decirlo conmigo: así como Cristo es victorioso, yo camino en victoria y abundancia hoy. Usted está emprendiendo un negocio y el negocio no avanza. Usted declare: así como Cristo es, así soy yo en esta tierra. Así como Cristo es bendecido, yo soy bendecido en esta tierra. Dígalo una vez más: así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Jesús está en el cielo, hermanos, con un cuerpo sano. ¿Usted cree que Jesús está enfermo? Usted puede decir: así como Jesús es, con las rodillas sanas, así soy yo en este mundo. Dígale que tiene la par: tienes que aprender a hacer oraciones atrevidas en fe. Ante la enfermedad, Isaías 53 dice 4:5: Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, y por sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Cuando yo estoy en una situación de enfermedad, yo puedo declarar y profetizar las palabras de Jesús: por sus llagas yo soy sano. ¿Cuántos lo quieren decir conmigo? Por sus llagas yo soy sano. Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida, hermanos. Entonces, recapitulando, el esfuerzo humano no aprovecha. El espíritu es el que da vida, y las palabras de Jesús son poderosas. Póngase de pie esta mañana en el nombre de Jesús. Y yo quiero que empiece a orar ahora en sus propias palabras. Empiece a hablar las palabras de Jesús para su vida. Traiga a su mente la situación que más le aqueja en esta mañana. El desafío más grande que usted tiene hoy. Y no diga: ay, lo mío es financiero, eso no es espiritual. Hermano, deseche ese pensamiento ahora de religiosidad. Lo que más le aqueja en esta mañana, lo que sea, tráigalo a su mente. Su situación de matrimonio, su salud, sus finanzas, lo que sea, y empiece ahora a profetizar las palabras de Jesús para su vida.
Diga, ahora en el nombre de Jesús, yo declaro que es hecho en mi vida. Hermano, yo quiero que usted ahora, tal vez no diga los detalles, pero piénselo y quiero que todos levanten su voz diciendo, ahora es hecho en el nombre de Jesús en mi vida. Ahora es realizado. Porque cuando Jesús estaba en la cruz dijo, es consumado. Toda la obra es consumada. El perdón de los pecados es consumado. La bendición es consumada. Sígalo diciendo. La sanidad ha sido consumada. La libertad ha sido consumada. Declárelo en el nombre de Jesús sobre su vida esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo creemos y lo declaramos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, yo declaro que tu pueblo es bendecido esta mañana, Señor. Como hemos cantado esta mañana, hay libertad en este lugar, Señor. Yo quiero declarar que estamos bajo esa gracia que nos levanta, esa gracia que nos habilita para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.